Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el podcast Reino de Albanta. Y con esta dinámica que intento, no porque se me agoten las ideas, no porque no tenga suficiente material para recitarles, leerles, comentarles, sino porque hay muchos que me hacen preguntas de manera privada y, y la verdad que algunas preguntas se reiteran y contestarles a todos de manera separada es muy tedioso. Me pareció más inteligente que si había algunas preguntas similares o que se reiterasen, intentar contestarlas así, de esta manera. Y bienvenidas sean las preguntas. Mejor si lo hacen porque en todas las redes sociales en las que no he sido expulsado, aunque me expulsen de sus paraísos, decía Luis Eduardo Aute, eh, tengo respuestas automatizadas porque no... Algunas prácticamente están programadas y no las visito mucho. Otras me ayudan y otras no tengo el tiempo suficiente para tanta interacción, a no ser que sea muy puntual, ¿no? Porque hay veces que me escriben, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, acá estamos bien. ¿Qué tal por ahí? Bien. O sea, ¿puedo ayudarte en algo? No es común que alguien, como esta pregunta puntual, que me escribe una mujer colombiana y que me dice, hola, ¿qué tal? Las formalidades. Me gustaría hacerle una pregunta porque me quiero dedicar a la literatura y la pregunta sería, ¿cómo uno se hace escritor? ¿Cómo uno se convierte en un escritor? Bueno, ahí uno puede responder cuando hay una pregunta. O ¿está bien si compro todos sus libros? Hay muchas cosas que se repiten. Bueno, si compra todos los libros, quizá las antologías no fueran necesarias. Pero digo que está bien que se compre todos los libros. A lo que quiero ir es a esta pregunta y les digo que si quieren pueden enviar sus preguntas a info arroba reinodealbanta.press con doble S al final. Y allí trataré de responder algunas que me parecen interesantes como disparadores, como en este caso. Me preguntan cómo se hace un escritor. Y me dicen que siempre aparezco con camisetas de rugby. Sí, hoy aquí la querida Italia, tengo sangre italiana, entre otras. Y porque, bueno, soy un fanático del deporte y lo jugué mucho y ahora ya no puedo jugarlo por una serie de accidentes que he sufrido. Pero sí, me dicen, espero no repetirlas, pero sí, me gustan mucho. Y cuando estoy en forma, quedan muy bien. Ahora bien, ¿cómo se hace un escritor? Lo primero que pienso es en qué época, porque ha cambiado mucho cómo se formaba un escritor en las diferentes épocas, y eso es muy interesante. Y lo ventajoso es que hoy todos pueden convertirse en un escritor si tienen algo ya intrínseco, algo de ángel como, o duende, como decía Lorca, eh, consigo, o también lo pueden ejercitar, ¿no? Eh, es decir, muchas veces se dice que es un poquito de inspiración y el resto es trabajo, tedioso, sí, pero yo creo que uno puede convertirse en un escritor, en un periodista, con mucho esfuerzo y dedicación. En un escritor de ficción ya creo que se reduce mucho
el espectro. Ya estamos hablando de no solo contar, saber contarlo, contarlo bien. Hay notas periodísticas que podrían transformarse en una novela de lo excelentemente bien escritas que son, pero un escritor puede ser periodista, pero muy pocos periodistas pueden convertirse en escritor o en escritores. Por esto de la creatividad, no solamente del expertise, del dominio del idioma, del lenguaje, ¿no? Como hacen las inteligencias artificiales. Large Language Model, ¿no? Es un modelo de lenguaje amplio, inmenso, y van aprendiendo con el tiempo. Así uno puede convertirse en periodista, eh, pero para escritor hay que tener algo más, hay que tener esa capacidad creadora, jugar un poco con la verdad, como correspondiese al periodismo, pero también con la fantasía. Y con la ficción se ha podido hacer mejor periodismo en muchas épocas de censura. Y Poeta creo que encierra una locura aún mayor. En esto hay un libro que menciono muchas veces que se llama El genio y la locura de Philippe Brenot, un psiquiatra francés, eh, y que de alguna manera él dice algo en lo que puede ser cierto, que el poeta, si no escribió un primer poema a una persona antes de los 16 años, es difícil que luego se vuelque a la poesía. Es decir, en su primera juventud ya debería haber escrito bien o mal algo de poesía. Después pareciera que estadísticamente, siempre hay que romper con las estadísticas, se hace difícil eh, convertirse en poeta. Como también dentro de esta mitología podríamos decir que el mejor libro, la mejor novela de un escritor la escribe a mediana edad, en un promedio de los 45 años. Es decir, si uno ve los grandes poetas, su explosión con la poesía ha sido cuando eran jóvenes y luego han ido convirtiéndose en escritores de prosa. Insistimos que esto no es una regla matemática, pero entonces habrá que ver si uno quiere convertirse en poeta, en escritor o en periodista. Perdón. Que es los tres estilos que yo diferenciaría. La poética por excelencia, porque la poética puede incursionar en el periodismo y en la prosa de ficción, pero en la prosa sí tenemos, creo yo, claramente a lo que es la ficción o la crónica es como que queda poca cosa. Estamos hablando de un trabajo periodístico, histórico, tal vez, que ahí ya hay que involucrar destrezas. Lo que diré primeramente en esto de cómo se hace un escritor es por lo básico, leyendo. Hay que leer más de lo que se escribe. Eh, la escritura debería ser la interrupción de la lectura. Es cuando uno, después de leer mucho, de pensarlo mucho, siente que tiene algo que decir. Allí es donde a uno puede sentir esa pulsión literaria. Y me detuve no porque estoy lento hoy, puede ser, sino porque, claro, a mí también me piden textos y quizá no tengo tiempo ni de leer
y ni de pensarlo demasiado. Como un mercenario a veces de la literatura me dicen necesitamos publicar un artículo sobre tal tema para mañana. Bueno, me siento a escribir. Esfuerzo y un poco de oficio que se aprende, ¿no? Con el tiempo. Pero lo sano sería, si uno está hablando de convertirse no en un escritor fantasma o en un corresponsal, cronista, periodista de urgencias, es primeramente leer. Y leer saboreando las palabras, leer tratando de entender el mensaje, no pasar de largo un párrafo de algún libro que uno dice, no lo entendí, pero vamos a ver si luego termino de comprender la idea. No, releer si hace falta. Y no estoy hablando de textos filosóficos, a veces también en la ficción hay que detenernos, hay que observar esas letras, observar y prestar atención a todos los detalles que el escritor, a su manera, nos lo quiso contar, desde una cuestión, una organización cuasi matemática de Borges a una furia cruda de, de Vallejos, ¿no? Eh, Eso es lo que hay que ir evaluando, cuál es a lo que puede llegar cada uno y dónde uno se siente cómodo. Pero ¿cómo se hace? Observando las páginas de un libro, observando la vida, sintiendo, porque uno va a tener que aprender a expresar sus sentimientos y no todos lo saben hacer, como cuando amigos decían que estaban con sus parejas distanciados y decía, no sé cómo expresarme en el café de la reconciliación, en el restaurante. Le decía, escribí una carta eh, de puño y letra hoy y eso todavía funciona. Eh, Algunos me decían, bueno, dale, escribí la voz. Eh, pero es importante saber expresar. Y para eso hay que haber podido leer, estar en el mundo de la literatura, conocer escritores, hablar con otros escritores y largarse a escribir. Es soltar la mano, soltar la pluma, liberarse en el teclado, vencer esa temible pantalla en blanco, hoja en blanco, y comenzar a llenarla con esos preciosos garabatos que son las letras, una y otra vez. Y no necesariamente romper ni tirar nada, puede haber algo que se lo puede reutilizar, pero hay que escribir todo lo que uno crea que puede decir sobre aquello que siente la necesidad de decirlo. Ahí uno tiene que escribirlo todo, en un día, en varios días, con cierta disciplina. El otro día hablaba con un escritor catalán que me decía, intercambiábamos los libros que estábamos en este momento en curso escribiendo y me recordaba esta frase, no recuerdo quién fue el que la dijo primero, pero son frases naturales, es de la humanidad, que todos los días al menos hay que avanzar con una frase, un renglón, un retoque. Hay veces que en un texto, en un día cambio una coma nomás, o incluso unos signos de admiración, y nada más. No se me ocurre nada más o no tengo más tiempo que para eso. Pero es decir, el oficio es el escribir. Cuanto más uno escribe, van a suceder dos cosas. Que la ejercitación hace al maestro, ¿no? Hace
se hace carrera, ¿no? Camino al andar. Y, y también va a suceder que si tenemos mucho material, eh, yo tengo, no lo sé, unas 400 poesías publicadas. Y ahí las tengo como poemas desgraciados, porque no han salido a ver el sol. Eh, Tendré unos 100. No importa la cantidad, pero sí la cantidad en este oficio de escribir es que si yo he escrito, digamos, 500 poemas, por favor, 5 tienen que estar bien, tienen que ser buenos. Eh, o que a alguien los puede encontrar atractivos. 5, bueno, pero hubo que escribir 500. Es decir, como con todas las cosas, hay que escribir, a escribirlo todo. Yo siempre iba con una pluma eh, de, con tinta y tenía todos mis pantalones, el bolsillo derecho, donde guardaba mi pluma, todos no estropeados, tenían la marca de un escritor, pero todos tenían la marca de la tinta que alguna vez al sentarme o por el calor explotaba el cartucho. Eh, y también salir con un cuadernito, con una lapicera, un lápiz, lo que sea, y cuando surge algo, escribirlo. Eso es algo que yo lo hago desde muy chico. Se me ocurrió una frase y la ansiedad, el temor a que se fuera de mi cabeza y dónde escribirla. Estar en la calle, entrar a una confitería, pedir una lapicera y una servilleta y escribir ese verso. Y el, y el mozo mirándome como pensé que me iba a dejar su teléfono, ¿no? Escribir la frase. Entonces, estar siempre con un soporte, sea digital, analógico, donde uno pueda escribir su reflexión. Leer, escribir, reescribir, darle a personas a que lo lean, pero en esto hay que ser cuidadoso. Generalmente las personas más allegadas no son buenos críticos, eh, porque tal vez no van a ver la capacidad en ustedes de escritora. ¿Desde cuándo? Si trabajó en el supermercado toda la vida, ¿qué le pasó? Es decir, va a ser difícil hacerles cambiar la percepción con la cual se les mira. Y, o por otro lado, por una cuestión de no necesariamente nuestros padres, primos, creen en nosotros como seres humanos capaces de volar en la literatura. Entonces está supeditada a muchos condicionamientos que pueden entorpecer el verdadero veredicto, que tampoco existe per se. ¿Cuántos escritores en su época no fueron comprendidos? ¿Cuántos artistas no fueron comprendidos en su época y luego fueron reivindicados? Es decir, uno escribe porque lo necesita hacer. Eh, si luego, habiendo hecho esa catarsis, hay otra persona que lo disfruta, ahí sí uno empieza a sentirse, bueno, me estoy sintiendo un poco escritor. Eh, pero mejor sería que lo lea, es decir, publicarlo, crearse un blog, publicarlo, ver las reacciones, difundirlo, claro, cuesta un poco, o enviárselo, o hablarlo con otro escritor, con otros colegas sí, va a ser diferente. Yo le he presentado algunos poemas
Me acuerdo a Castiñeira de Dios, que le presenté un libro, un poemario, y me decía, esto es una porquería, esto es malo, esto es malo. Opa, esto está precioso. Dije, menos mal. O cuando le envié mi primer libro a Luis Eduardo Aute, decía, uff, si no me contesta más, si lo lee y lo tira a la basura. Pero preguntarle a otro escritor eh, es bueno, a uno que ya tenga un poco de oficio. El conflicto es encontrar el tiempo. A mí me escriben, me llega, soy tal, de tal lugar, y aquí le envío mi primera novela, me gustaría saber qué opina. Uf, bueno, a ver, eh, con el poco tiempo que uno tiene como escritor, porque el escritor no tiene tiempo, no le sobra el tiempo, porque el escritor, si no está escribiendo, está leyendo o participando de la celebración de la vida. Y, y cuándo va a haber tiempo solamente después de haberlo leído todo, que es imposible humanamente, y después de haberlo escrito todo. Aunque puede ser que en un momento uno sienta que ya lo he dicho todo y que ya está, ¿no? En este momento a mí me cuesta escribir poesías nuevas y sin repetirme demasiado. En prosa creo que tengo todavía mucho que decir, eh, pero eh, me perdí un poco. Digo, uno tiene que estar escribiendo todo el tiempo, eh, preguntarle a otro autor o a alguien a quien respeta. Bueno, hay que ver si tiene el tiempo, la confianza. Yo tuve ese privilegio de- de poetas que admiraba que leyeron mis poemarios. Eh, ya una novela es un poco más complicado, especialmente si es larga, aunque hoy ya son pocas las novelas al estilo de Los Miserables, En búsqueda del tiempo perdido, ¿no? El Quijote, ya no sé si hay consumo de cosas tan largas para el que no está acostumbrado a la lectura. Ahora, diciendo esto, también pienso y que sí hay para la poesía que es breve. Y yo siempre digo que todos debiéramos leer 3 poemas por día. Uno, aunque sea, al despertarnos o antes de irnos a dormir, ¿no? Entremezclándolos quizás con los rezos, pero es importantísimo. ¿Y cuánto lleva leer un poema? La mayoría de los poemas no son muy largos. Alguno dirá, la Ilíada es un poema largo. Bueno, hay excepciones, pero convengamos que un poema es breve y sin embargo hay muchos que no tienen tiempo para eso. Ahí sí es otro nivel de tristeza. Pero resumiendo es leyendo y escribiendo. Se hace camino al andar, eh, yendo, por ejemplo, si es poesía, a recitales de poesía, encuentros literarios, crearse un blog, difundirlo, sí, al principio entre los más allegados. Yo recuerdo trabajando en una empresa avícola como Mujica Laínez, creo que también trabajó en una empresa avícola. Y yo quería, en un blog nuevo que había creado, quería inmediatamente incorporar seguidores. Y fui a una de las oficinas donde había una persona que me detestaba, competía conmigo por un cargo en esta empresa. Y fue el primero que le fui a llevar la novedad. Creé un blog, fíjate qué te parece. Lo primero, el primer comentario fue de él y le mostró ese blog
a todos los otros empleados, con el afán que nos vamos a burlar todos en conjunto. E inmediatamente comencé a obtener difusión de ese blog. Y así lo hice con distintas personas, con una exnovia que estaba despechada, y esto no lo hagan en sus casas. Le envié la dirección del blog como si hubiera sido involucrado en una lista de correos automáticos. Creo que lo compartió con toda la humanidad y puso comentarios en cada uno de los poemas del blog. Y eso ayudó a que muchísima más gente lo visualizara y demás. Eso no está bien, no está bien. Pero no, conste que esta exnovia se lo tenía merecido ser exnovia. No me había portado mal yo. Siempre un caballero. Ahora, es difícil, ¿no? Decir qué es lo que es uno. Es un poco Sócrates cuando le preguntaba a un soldado, deben saber qué es la valentía. ¿Qué es la valentía? Entonces, preguntarle a un escritor qué es ser escritor es difícil. Como es difícil decir, yo no me presento por la vida y digo soy poeta. Me parece, es un título que me lo tiene que dar la divinidad o la gente. Me atrevo a decir soy escritor. Sí, porque escribo, es un oficio. Luego la calidad y las distintas variedades dirán dónde me encuentro o dónde me encuentran. Lo que sí puede hacer uno como escritor es enseñar el oficio. Es decir, enseñar desde la propia experiencia, como lo hace el carpintero, como lo hace el cocinero. Lo que yo aprendí de otros, lo que yo fui incorporando de manera autodidacta, esencialmente en mi caso, pero no fue un libre albedrío. He generado mis propios sistemas. Yo si tengo que escribir un poema, tengo armado ya eh, el ABC de cómo debería hacerlo, de un artículo. Todo ya tiene un esquema aprendido y mis lecturas también, más allá que sean absolutamente diversas, hay una estructura que yo he creado con el tiempo para economizar el tiempo, que es el problema más grande. El problema más grande que tenemos todos y especialmente los que creamos, que sabemos la urgencia que tenemos porque no hay, no es infinita, no son infinitas las posibilidades. Como cuando yo trabajaba, tenía dos trabajos y la única posibilidad era los lunes de 7 de la tarde a 9 son los que podía escribir. Porque cuando uno empieza a escribir no sabe cuándo uno va a terminar y no quiere que lo interrumpan y puede que pase toda la noche y tenga que ir a trabajar al otro día. Una lectura, uno dice, se ha hecho tarde, cierro el libro, me voy a dormir. Con la escritura eso es más difícil, ¿no? Se transforma en una prioridad. Si yo tengo que escribir un poema, lo tengo que escribir. No es que digo el sábado. No, hoy. Y es decir, si quieren sumar un dulce problema a sus vidas, conviértanse en escritores. Y si les puedo ayudar en algo, eh, yo tengo mis cursos de poesía, de prosa, dependiendo la necesidad o la pesquisa, ¿no? Si es que quieren escribir su primer poema, si quieren compartir un poemario y discutirlo juntos, la primera corrección de una novela, el trabajo de los personajes y demás, sí.
pero si me envían un PDF por correo electrónico, la verdad no voy a poder hacerlo, me encantaría, pero si soy contratado para este servicio y tengo el tiempo y me interesa la petición, eh, disfrutaremos el viaje juntos y tal vez nunca sepamos cómo se hace un escritor, pero terminemos publicando, en el caso de algunos de ustedes, su primer poemario, su primera novela. Y, y les cuento que le ha ayudado a mucha gente, tiempo atrás amigos, por la sola amistad, y con el tiempo ya pactando algunos honorarios, pero todas las personas que han logrado escribir aquello que sentían escribir, que puede ser la historia de su familia para que la lean sus nietos. Eh, un amigo que creía que podía dedicarse a la literatura y descubrió que la vida iba por otro lado, pero publicó su primer libro en sus veintitantos y lo recuerda como uno de los momentos más lindos de su vida y de hecho es un economista y el libro es una suerte como el Lazarillo de Tormes, ¿no? Y él lo suele incluir en su currículum vitae, al final es publicado un libro de ficción en mis veintes, como algunos dicen, y yo juego al tenis o practico aerobismo, no sé si hay que ponerlo, depende a dónde uno envíe el currículum, pero sigue siendo para él un hito importantísimo, ¿no? O un amigo que logró, después de haberle ayudado durante un tiempo prolongado, escribirle una carta a su esposa. Y, y esa carta está allí. Y es tan contundente, tan fuerte, y dice tantas cosas. Y le digo, no te vas a salvar si te mandas alguna macana, si haces algo malo, pero cuando discuten muy fuertemente, cuando discuten fuertemente, él lo que hace, empieza a leerle esa carta. Y a él le funciona. Es decir, es el lenguaje. Y nosotros nos diferenciamos por nuestra gran capacidad de lenguaje. Todavía le ganamos a la inteligencia artificial en nuestra virtud creadora sin que nos diga nadie qué hacer y poder decir lo que sentimos necesariamente, irremediablemente y con la más extrema urgencia. Necesito decir y por eso voy a escribir.